Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día. Aquí estamos una vez más, como todos los domingos, para poder compartir con cada uno de ustedes un mensaje, el mensaje de la palabra del Señor. Así que aquí estamos, vamos a ir esperando a que se vayan conectando cada uno de ustedes para poder así compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, compartir con cada uno de ustedes. Así que aquí los vamos a esperar a que se vayan conectando, así podemos saludarlos a cada uno de ustedes. Hay unos hermanos de Estados Unidos, de Estados Unidos que están esperando para conectarse también, hermanos de aquí, de Madariaga también, los saludamos a cada uno de los que se van conectando. ¿Eh? Perú también. De Perú también. Bueno, hoy estoy aquí solo, no porque me haya quedado solo, sino mi esposa está del otro lado. Aquí ella está porque está cuidando a su mamá, a mi suegra, que bueno, está con algunos problemitas de salud y necesita atención constante. Entonces es muy difícil poder estar aquí sentada y que en algún momento ella necesite asistencia y tener que salir. Con estos días de calor, ella se puso bueno, un poco mal, ¿no es cierto? Mucho calor aquí en la ciudad de Mar del Plata, y entonces, bueno, ella necesita estar con asistencia por una cosa u otra. Entonces, para que mi esposa pueda atenderla bien, está aquí. Mi esposa está sentada aquí enfrente mío, en el sillón, preparado cualquier cosa que necesite mi suegra, ella poder atenderla. Así que veremos de que ella mejore, que ella pueda mejorar y así mi esposa pueda estar de vuelta aquí conmigo. Pero ella me está acompañando aquí igual, ella está, ahí ya lo saludó, ella va a estar recibiendo los pedidos de oración y bueno, toda cosa que usted necesita puede ponerlo ahí y mi esposa lo va a estar agendando. Y bueno, este es un día medio complicado, ¿no? Porque hemos tenido calor, ahora tenemos una tormenta ya cerca que se está manifestando sobre la ciudad, hay unas ráfagas de viento. Bueno, saludamos a los hermanos que se están conectando ya, a Susi, está Susi conectada, está la hermana de Madariaga, ¿no? Que está conectada también. Sí, la hermana Graciela. La hermana Graciela también está conectada, saludamos y a todos aquellos que se vayan conectando. Así que bueno, si no la ven a mi esposa, bueno, mi esposa la va a poner ahí, así no tengo que andar aclarando a cada rato de por qué mi esposa no está sentada al lado mío. Así que bueno, vamos saludando a todos los hermanos que se van a ir conectando. Voy a esperar un tiempo apreciable porque me interesa que en esta tarde puedan estar conectados todos los hermanos más posible, porque es muy importante lo que Dios quiere hablar en este día. Muy importante para usted, muy importante para mí, la palabra de Dios es muy importante para todos, pero principalmente para la iglesia, para ustedes. Porque el Señor pasa primeramente el mensaje por mi vida y después yo puedo bajarlo a ustedes, explicarlo para que ustedes lo puedan entender. Y en este tiempo donde estamos sufriendo de esta pandemia, es muy importante de que usted tenga conocimiento de lo que Dios quiere para su vida. Dios quiere lo mejor, Dios quiere lo mejor, pero Dios es un caballero y no obliga a nadie. Él no es que a usted lo va a forzar a hacer su voluntad, sino que Él es un caballero, dice que Él golpea la puerta y que realmente si usted le abre, entonces Él entrará y cenará con usted. Sí, oren por la abuela Verónica. Ahí estoy regulando aquí un poco lo que es la ventilación, porque estamos cerrados, porque hay mucho viento y tenemos bueno la ventilación aquí local. Así que le agradecería así que oren por mi
querida suegra, para que ella esté bien, esté tranquila, porque todo esto lo afecta, ¿vio? Estos días de calor le ha afectado muchísimo. Y vamos también a estar orando por la familia de Claudio y de Lidia. Ustedes saben que nosotros estábamos orando por Claudio, él era un enfermo terminal de cáncer y bueno, él partió de este mundo, y lo más triste es que su madre también partió. Creo que fue al otro día de haber fallecido Claudio. Ella lo tuvo mucho tiempo en su casa atendiéndolo. La hermana Lidia, una hermana muy llena de Dios, de muy buen corazón. Ella muchas veces nos dio bolsa de alimentos para que pudiéramos repartir. En el peor tiempo de la pandemia, ella juntó alimentos y nosotros fuimos a buscarlo a su hogar para poder repartir a la gente necesitada. Bueno, ella, después de recibir la noticia del fallecimiento de su hijo, ella también falleció. No pudo soportar la noticia, su corazón no soportó la noticia y ella partió de este mundo. Así que oramos por la familia de Lidia. Creo que hay hijos en Buenos Aires y aquí en Mar del Plata están los nietos de ella, y bueno, oramos para que Dios traiga consuelo a la familia. Nosotros sabemos de que la hermana Lidia está en la presencia del Señor, ya no sufre más. Ella sufrió muchísimo tiempo por la enfermedad de su hijo. Ella siempre nos pedía oración, nosotros oramos por la enfermedad de su hijo. Ella partió de este mundo, pero ya está en la presencia del Señor. Eso es lo que a nosotros nos consuela, de que en algún tiempo, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, nosotros, sus hermanos, su familia, nos vamos a reencontrar de nuevo con la hermana Lidia. Yo tuve el gusto de conocerla, una hermana muy buena, de muy buen corazón, muy amable, y siempre ella, mire, con los problemas que ella tenía con su hijo enfermo, ella se preocupaba por dar alimento para la gente que necesitaba. Así que después, al final, vamos a estar orando por todas estas peticiones. Así que yo lo quería hacer oficial, esta noticia de que nuestra hermana ya está en la presencia del Señor. Así que bueno, saludamos a todos los hermanos que se van conectado, al hermano Tito que se está conectando también. Hay algunos que están ahí conectados. Creo que también está, no veo muy bien aquí, otras personas más conectadas que no han saludado. Irene Cousiño está conectada. Está también como es, otros hermanos más. Y bueno, ya a medida que los vaya viendo, los voy a ir saludando. Yo a veces, cuando estoy con mi esposa aquí, mi esposa los saluda. Y bueno, hoy vamos a tener también, está conectada como en la Claudia también, Andriota. Claudia Andriota. Saludamos también a Claudia. Claudia, Dios te bendiga grandemente. Bueno, ellos también han estado con COVID, su hija. Realmente los ha atacado todo. Está Graciela Durante. Feliz aniversario, Graciela, para vos y para Carlos. Los amamos en Cristo. Realmente buena familia. Muy feliz aniversario, Graciela Durante, y a Carlos. El hermano Walter Millet, Irene, y a todos los hermanos que se están conectando y amigos que se están conectando. Y bueno, a todos los ha tocado el COVID. A mí me arruinó las vacaciones. La verdad que a mí me arruinó las vacaciones, porque empecé primero contacto estrecho, tuve que guardar una semana. Después me tocó a mí y a mi esposa antes también con síntomas. Después me tocó a mí. La hermana Adriana Castillo. Y bueno, a todos hemos pasado y hemos tenido que estar encerrados aquí hace 15 días sin poder salir. No pudimos pasar la fiesta de fin de año con nuestra familia, no poder ver a nuestro nietito. Ahora, la semana que viene, puedo recuperar días que la empresa me devolvió por haber estado por parte médico, y voy a poder visitar a mis nietos y poder festejar con ellos el fin de año, que no lo festejamos, no lo compartimos en familia. La hermana Adriana Castillo,
de allí de Estados Unidos, ¿desde qué parte de Estados Florida, creo que Unidos? Florida. En la parte de Florida está. Sí. Bueno, así que la saludamos a la hermana. Y bueno, vamos a comenzar con lo más importante, que es primero orar. Y hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con nosotros, con los hijos de Dios, que le puse como título esclavos o herederos. Esclavos o herederos. Así que vamos a orar y vamos a estar entrando en la palabra, que es muy importante, muy interesante. Compartan la palabra, porque todos estos mensajes son de edificación de la iglesia, son para la edificación de la iglesia y para que los hijos de Dios puedan entender su posición, puedan entender a dónde están parados y quiénes somos. ¿Quiénes somos? Porque los hijos de Dios no somos cualquier persona, sino que somos hijos de Dios. Y como tales tenemos parte en el reino y podemos entender de que tenemos posiciones de autoridad que a veces no las ejercemos como realmente Dios quiere. Y por eso muchos padecen hoy, siendo cristianos aún, que se congregan y todo, padecen por ahí por ignorancia y están sujetos o esclavos de direcciones humanas o de corporaciones, de denominaciones, siendo de que fuimos libres, muchos todavía siguen prisioneros. Y una de las peores cárceles son las cárceles que a veces nos imponen, nos imponen y a veces por no tener conocimiento padecemos tribulaciones. Así que vamos a orar y después vamos a entrar en la palabra. Vamos a dar gracias a Dios Padre, en el nombre de Jesús. Señor, venimos ante ti una vez más y primeramente te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, que sabemos que hemos cometido, Señor, porque siempre fallamos, somos humanos, somos personas pecadoras, pero estamos en un camino de restauración. Somos pecadores arrepentidos, buscando la restauración y la santificación de nuestras vidas. Y por lo tanto, todavía tenemos destello de humanidad, nuestra carne sale cada tanto y cometemos errores. Pero gracias a Dios tenemos la cruz de Cristo para volver en cualquier momento, donde tú nos recibes y nos restauras de nuevo. Señor, por eso queremos que nos perdones en esta tarde y nos recibas, Señor, delante de tu trono a través de la sangre del Cordero. En este tiempo tan difícil de este mundo que va camino, Señor, al desastre, Señor. Vemos cada vez que los desastres son más, cómo la moral del hombre está en decadencia, va hacia un futuro incierto. Pero nosotros en ti sabemos de que tenemos salvación y que en ti está la salida. Y que si confiamos en ti, aunque tengamos que afrontar ciertas situaciones y pasar pruebas, tú nos vas a sacar de cada una de ellas. Señor, aún si tuviéramos que transitar por valles de sombras y de muertes, sabemos, Padre, de que tú mandaste a tu Hijo aquí a este mundo para que por Él, Señor, podamos acceder a la vida. Cuando por un hombre entró la muerte, que fue por Adán, por el postrer Adán, Cristo, Dios hecho hombre, la muerte fue vencida. Y nosotros recibimos vida eterna a través de esa obra de la cruz. Por eso, Señor, necesitamos de tu ayuda diariamente, necesitamos de ti, necesitamos de los hermanos, necesitamos de cada uno de nosotros, de orar por cada uno de nosotros y así poder llevar esta vida adelante. Señor, sabemos que en algún momento hemos nacido, pero también en algún momento dejaremos esta vida. Tal vez sea antes de que tú vengas a buscar la iglesia, o tal vez no, pero sabemos de que del momento de que nacemos empezamos a morir. Y en algún momento será el final, tengamos que partir de este mundo. Por eso tenemos que aprovechar cada instante y cada momento de esta vida para hablar de ti,
de poder alcanzar a otros con tu salvación, pero también de ser felices y vivir una buena vida aquí. Y no vivir como esclavos, sino como herederos de ti, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, te ruego de que me hables a través de tu Espíritu Santo, me instruyas para poder, Señor, transmitirle a mis hermanos de que por a veces circunstancias somos herederos, pero vivimos como esclavos. Señor, en esta tarde háblanos a través de tu palabra. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos asista. Señor, y con la autoridad que tú nos has delegado, la usamos en esta tarde para rechazar toda obra del diablo, todo espíritu contrario al tuyo, toda obra de Satanás que quiera venir a traer confusión, la rechazamos, la reprendemos, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda obra de maldad que se quiera manifestar en este momento, todo espíritu contrario al tuyo, toda peste, toda enfermedad, toda circunstancia, Señor, contraria a ti, en el nombre de Jesús la echamos, Señor, y le decimos a Satanás que está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y somos más que, Señor, que triunfadores, Señor, en la cruz de Cristo. Más que vencedores en la cruz de Cristo, Señor, y por eso nos sometemos a ti en esta tarde para que tú nos puedas hablar a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíanos. Toma el control de este lugar, toma el control de la transmisión de la vida de mis hermanos, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga. Esperemos que estén bien. Como saben, los amamos en Cristo y por eso es que tratamos de hacer realmente todo lo que esté al alcance de nuestra mano para poder servir a Dios y también servir a la iglesia de Cristo, que son ustedes y nosotros. Y necesitamos siempre de la palabra y del consejo de los hermanos mayores, porque hay hermanos mayores y hermanos menores. Y bueno, nosotros podemos recibir el consejo de parte de Dios y así poder transmitírselo a cada uno de ustedes. A veces, para que perdonen, a veces el énfasis que a veces le pongo a ciertas palabras, porque Dios me hace sentir esa forma de transmitirla, porque es como que uno quisiera meterse dentro de la cabeza de cada uno de ustedes y decirle, hermano, esto es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Y por qué a veces la vehemencia? Es porque uno lo ha vivido, ¿no? O sea, no hablamos por boca de ganso y no hablamos de balde. Nosotros hemos vivido cada situación, hemos experimentado cada situación y de cada una de ellas el Señor nos ha sacado. No hablamos solamente porque hemos oído, sino porque lo hemos experimentado. Y Dios nos ha hecho experimentar esas situaciones para poder transmitirla y que no sea solamente de oídas, ¿me entiendes? Sino por haber tenido la experiencia. En este tiempo de que nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos vivido distintas situaciones y podemos experimentar el trabajar con distintos pastores de la ciudad, trabajar en campañas. Hemos tenido el privilegio de trabajar en la campaña del hermano Carlos Anacondia aquí en la ciudad, trabajar en la parte de consejería, en la parte de liberación. Y entonces hemos experimentado la situación de la iglesia. Para sorpresa de mía y de muchos, hemos visto que cómo la iglesia ha vuelto a ser esclavizada por los demonios, por el mismo Satanás y a veces por el hombre, y ha terminado muchas de ellas en situaciones muy difíciles espirituales, terminando en la carpa de la campaña, con realmente situaciones espirituales muy fuertes, en algunas de ellas hasta posesiones demoníacas,
y algunos de ellos con situaciones espirituales muy comprometidas, y realmente eso es pueblo de Dios, pero tal vez han llegado a esa situación por ignorancia. En la mayoría de las situaciones la persona llega a esos momentos por ignorancia. El ignorar las escrituras y el ignorar quiénes somos lleva a las personas a volver a la esclavitud y a volver a caer en las redes del enemigo. Por eso es que es necesario que el pueblo de Dios sea avisado. Una persona avisada es una persona que sabe dónde está el peligro y no se va a ir a meter donde está el peligro, sino que va primeramente a consultar con alguien de más crecimiento y consultarle a Dios para saber qué dirección tomar. El pueblo de Dios, dice la palabra, dice, el pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de entendimiento, por ignorancia, por falta de sabiduría. El pueblo de Dios siempre fue llevado cautivo. Entonces es bueno saber qué es lo que Dios ha dejado preparado para su pueblo. Mire, no necesita ir a algún profeta para que le diga qué es lo que tiene que hacer usted o qué es lo que va a suceder. Porque eso está escrito. ¿Me entiende? Eso está escrito en su palabra. ¿Qué es lo que necesita el cristiano de hoy? Escudriñar las escrituras. Pedirle al Espíritu Santo que lo asista. Vamos a leer, yo le voy a leer primeramente el Evangelio según San Mateo, y después vamos a leer en las cartas a los Gálatas, y también tenemos una porción de Corintios y Romanos, donde Dios nos habla de cómo nosotros tenemos que proceder como herederos del reino. Vamos a leer primero Mateo capítulo 17, verso 14 al 21. Estas son palabras proferidas por el mismo Señor Jesucristo. Fíjense, dice así Mateo 17, verso 14 al 21. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, dice, y padece muchísimo. O sea, lunático, ellos creían que, bueno, por el esoterismo en ese tiempo y las creencias paganas, ellos pensaban que el lunático le decían a la gente que padecía trastornos mentales, que a veces eran por problemas clínicos, pero también a veces eran por la influencia de los demonios y de espíritus demoníacos. Y dice, muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y aquí vemos lo que el Señor Jesús le responde a la gente, pero especialmente a los discípulos. El Señor ya llevaba un tiempo trabajando con los discípulos, ya había venido de lo que era la transfiguración, que era donde Dios le había mostrado a los discípulos a través de una transfiguración quién era realmente Jesucristo. Allí se aparece Elías y Moisés hablando con el Señor Jesucristo, y el Señor allí se transfigura y allí lleva a algunos de los discípulos para que vean realmente quién era el que les hablaba, que era el Mesías. Y dice, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Pero fíjense el enojo de nuestro Señor Jesucristo. Uno podría decir, le saltó realmente, se le salió la cadena al Señor. Porque el Señor había visto, había pasado ya tiempo, y el Señor ya había estado tiempo con ellos, ministrando, haciendo milagros. Y se encontraba aquí con una situación donde sus discípulos no entendían
o no comprendían lo que pasaba y no entendían realmente la autoridad que le había sido delegado a ellos. Aparte ellos andaban caminando con el Mesías. Oh, generación incrédula, dice, no sean faltos de fe y perversa. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Cuánto tiempo era necesario de que el Señor Jesucristo estuviese con ellos para que ellos entendieran qué era lo que estaba sucediendo? Dice, porque, dice, o sea, dice, ¿hasta cuándo estar con vosotros? Dice, ¿hasta cuándo os voy a soportar? Dice, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? El Señor es como que ya estaba cansado. ¿Hasta cuándo los he soportado? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos vinieron a él. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, lo sacaron cuatro diciendo, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Dice, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, hacia la montaña, pásate de aquí a allá y pasaría. Y nada os será imposible. O sea, no había fe. Dice, pero fíjese lo que dice, por este género no sale sino con oración y ayuno. Y este versículo es un caballito de batalla de aquellos operadores del Espíritu, aquellos, digamos, que son los libertadores, aquellos que se arrogan el poder de liberar a una persona de un espíritu inmundo o de un demonio, ¿no? Ellos dicen, este género no sale sino con oración y ayuno. Y ellos creen de que si vos querés sacar cierto tipo de género de demonios, tenés que ayunar y orar, si no es imposible sacarlo. Vamos a aclarar esto y después vamos a seguir con el tema. Eso es una mala interpretación de la palabra. ¿Por qué? Porque si hay una persona que se dedica a esto, o que es un pastor, un misionero, un evangelista, y piensa que por ese día hace oración de ayuno, y dice, bueno, yo lo escuchaba dentro de la carpa de liberación, este comentario. Dice, hoy oramos y ayunamos, dice, así que vamos a sacar demonios. Y eso lo que habla, lo que sí el Señor les quiso explicar y enseñar, de que no solamente el ayuno y la oración sirve para eso, sino que el ayuno y la oración lo que acrecienta es la fe. O sea que habla de la comunión con Dios. Habla de tener comunión con Dios. No es la oración y el ayuno específico para ese día para liberar a alguien. Habla de comunión con Dios. ¿Cómo tiene comunión con Dios usted? Vos dice, orar sin cesar. ¿Qué es el orar sin cesar? Usted tiene que andar en la calle todo el tiempo, cuando está en su trabajo, orando. Porque algunos creían eso y andaban por la calle, Rama, Sama, Kaya, ¿no? El hablar en lengua, soltar las lenguas y el orar sin cesar. El orar sin cesar es tener comunión con el Espíritu Santo constante. La mente de Cristo en nosotros, los pensamientos nuestros ligados a la mente de Cristo. Eso es la comunión con el Espíritu. Y eso es lo que quiere decir que no sale sino con ayuno y oración. El ayuno y la oración lo que hace es tener relación con Dios. Y cuando uno tiene relación con Dios, la gloria de Dios está en esa persona. Y cuando la gloria de Dios está en una persona, usted ni siquiera tiene que decir, sal demonio, sino que la persona entra a un lugar y ya los demonios salen huyendo. ¿Se acuerdan lo que le pasó al Señor Jesús con el endemoniado de Gadareno? Vinieron corriendo y le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Reconocían la autoridad del Señor sin haber abierto la boca al Señor Jesús. La gloria de Dios estaba sobre el Señor Jesucristo. Y esa gloria de Dios es la que tiene que estar sobre nosotros. No tenemos que andar diciendo, fuera demonios, sal ahora, sal ahora, sal ahora.
sal, te reprendo, demonio, te reprendo. La presencia de Dios en una persona, ni siquiera tenemos, en algunos casos, ni hablar, pero podemos dar la orden, sí. Podemos decir, en el nombre de Jesús te mando que salgas fuera. Tendría que ser suficiente. Pero para eso tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso de que usted, lo primero que tiene que decirle a la persona es si la persona quiere ser libre. Usted tiene que decirle a la persona, ¿quiere ser libre? Si la persona dice, sí, ya no quiero este tormento, entonces será libre al instante. Pero si la persona no quiere ser libre, esto puede estar toda la noche, y la persona no va a ser libre porque no quiere ser libre. Y aquí habla de la comunión, pero el pasaje importante aquí es de cuando Jesús le dijo, ¿hasta cuándo os he de soportado? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? El Señor le sabía de que Él le quedaba poco tiempo en esta tierra y que Él se iba a ir. Y Él había decepción en Jesús porque Él se daba cuenta de que le quedaba poco tiempo y los discípulos no habían entendido, no estaban entendiendo realmente, no estaban entendiendo realmente quiénes eran en Cristo, quiénes eran ellos, quiénes somos nosotros. Fíjense, yo voy a buscar ahora San Juan, para que usted entienda, después vamos a pasar a Gálatas. San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, aquí estamos en San Juan, verso 12. San Juan capítulo 1, verso 12. Fíjense lo que dice aquí el Señor. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. O sea que a todos los que creen, o sea que la fe siempre está ahí. A todos los que creen, a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, les dio de potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no hijos engendrados por carne y sangre, sino hijos del Espíritu. Acuérdense cuando Nicodemo estuvo allí en el encuentro con el Señor Jesús, le dijo, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo, debes nacer de nuevo. Dijo, debo volver al vientre de mi madre, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer del agua, nacer del Espíritu. Y ese es el problema. Ese es el problema de la gente, que la gente no nace del Espíritu. Y muchos tienen que nacer de nuevo. Vamos a Gálatas. Hoy tal vez le haga varios versículos, pero necesito de que esto a usted le quede claro. A usted le tiene que quedar claro. A usted le tiene que quedar claro quién es usted. ¿Quién es usted? Porque durante mucho tiempo, mucha gente ha creído de que es hijo de Dios, pero no ejerce tal autoridad. No la ejerce. No ejerce la autoridad. No la ejerce la autoridad. Están creyendo de que son hijos de Dios, pero no ejercen la autoridad. Entonces quiere decir eso de que no han usado la fe como realmente Dios la quiere. Mire, yo, aquí el Señor, cuando estaba estudiando la palabra, Él me traía palabras y, ¿no es cierto?, como si fueran oraciones, para que ustedes puedan entender esto más claro. Dice, las peores cárceles, dice, que el diablo construye están en la mente del hombre. Y el hombre ayuda. Las peores cárceles que el diablo construye están en la mente del hombre. El diablo sabe que nuestra mente es fácil de encarcelar. Y a veces cuando nosotros nos referimos al alma, y muchos dicen, el alma está en el corazón, pero el corazón no puede discernir. No, porque es un músculo.
sí el corazón espiritual, y el corazón espiritual de la persona está en su mente, está en su cabeza. Ese es el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque necesita entendimiento. Y cuando habla del corazón espiritual, que es el corazón de la mente, que es donde reside realmente el alma de la persona. Entonces, nosotros necesitamos tener entendimiento para poder comprender quiénes somos. Entonces, el diablo, donde viene a construir las cárceles, es en la mente de las personas. Si el diablo logra construir una cárcel en la mente de la persona, el único que lo puede sacar de allí es Jesucristo, porque Él es el único que tiene la llave. Y la llave es la cruz. Cuando la persona recibe a Cristo, es sacado de esa cárcel espiritual y pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, que es de su Hijo amado Jesucristo, el reino de Jesucristo. Fíjense, la primera que dijimos, las peores cárceles que el diablo construye, las construye en la mente de las personas. Y el hombre también ayuda a que esas cárceles se construyan. Y la llave es la cruz de Cristo. Recuérdela. Otra porción. No basta solo con creer. Hay que accionar la fe con hechos. El diablo también cree. Fíjense, no basta solo con creer. Hay que accionar con fe y con hechos. No basta solo con creer. Si usted cree solamente, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay que poner la fe en marcha. ¿Por qué? ¿Dónde está eso? Porque el diablo también cree que Dios existe. ¿Me entiende? El diablo también cree que Dios existe. Pero ¿cómo podemos poner en marcha nosotros nuestra fe? No solamente creyendo, sino accionándola. Cuando uno pone la fe en acción es donde ocurren las cosas, donde las cosas empiezan a cambiar. El diablo también cree que Dios existe. La libertad se construye con fe y se cumple con la determinación de un heredero crecido. ¿Me entiende? La libertad se construye con fe y se cumple con la determinación de un heredero crecido. Si no reconocemos la paternidad de Dios en nosotros, difícilmente disfrutemos de ser hijos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Me entiende? Si no reconocemos la paternidad de Dios en nosotros, difícilmente disfrutemos de ser hijos y coherederos juntamente con Cristo. Si nosotros queremos ser realmente los verdaderos hijos de Dios, tenemos que reconocer la paternidad de nosotros. No la paternidad de un apóstol, ni de ningún hombre, sino la paternidad de Dios sobre nosotros. Que nosotros podamos reconocer a Dios como nuestro Padre. Porque muchos dicen, sí, yo creo que Dios es mi Padre. Pero ¿sabe qué? Los hechos de la persona confirman si realmente hay una paternidad de Dios en la persona. Si realmente usted ha creído en la paternidad de Dios, si usted se mueve como un hijo de Dios, si usted lleva a cabo ciertos hechos como hijo de Dios, entonces en usted se refleja la paternidad de Dios. Como dijo el Señor Jesús, yo aquí en la tierra he venido a hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y el trabajo de mi Padre estoy haciendo aquí en la tierra. Él realmente reconocía a su Padre delante de las personas. Y él reconoció que estaba haciendo el trabajo que el Padre lo había mandado a hacer. Entonces, un hijo de Dios verdadero, coheredero con Cristo, tiene que reconocer de que Dios es su Padre, pero asimismo con los hechos tiene que demostrar que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que moverse en este mundo con fe y determinación. Determinación en la obra de Dios, pero también determinación en su vida. Un hijo de Dios puede fracasar muchas veces, como han fracasado la mayoría de los siervos de Dios del tiempo pasado y este tiempo. Pero los fracasos no los detienen, sino que les sirven para fortalecerlos y para no volverse a equivocar.
Pero una persona que dice yo ya no puedo más porque he fracasado tanto tiempo y no puedo seguir, esa persona realmente no ha reconocido a Dios Padre como su Padre. No ha reconocido su paternidad. No ha creído realmente con la fe que Dios le da de que Dios es su Padre. Entonces no puede accionar en fe porque siempre encuentra y se golpea contra muros que el diablo levanta. El diablo está destruido. Hemos sido llamados para derribar toda fortaleza del diablo aún en la mente de las personas. Y poder hacer entender, que la gente entienda de que han sido llamados con un propósito en este tiempo. Vamos a leer Gálatas del 1 al 5. Fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Fíjense. Pero también digo que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Siendo señor de todo, en nada difiere el esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo y el niño, hasta ese momento, cuando él es niño, el heredero, no tiene poder. Depende de quién, de los curadores, depende del mayordomo, depende del siervo que lo cuida. Es hijo del rey, pero al ser niño todavía depende de las demás personas hasta que crezca. O sea, nada difiere del esclavo. Es igual que el esclavo. Es llevado para hacer ciertas cosas, es llevado para aquí, lo tienen que bañar, le tienen que dar de comer, lo tienen que alimentar, le tienen que enseñar. O sea que nada difiere del esclavo. Tal vez el esclavo es grande, es una persona mayor, pero no tiene autoridad porque es esclavo. O sea que cuando el heredero es pequeño, es como si fuera todavía un esclavo. Si no, dice que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre, hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, hay un tiempo, y el tiempo señalado por el Padre. Aquí está hablando no solamente de Jesucristo, sino de nosotros. Aquí el Señor está hablando de que Jesucristo, mientras era niño, dependía del cuidado de ¿quién? De sus padres. Hasta que el tiempo señalado por el Padre llegara a establecerse en ese tiempo. Y el tiempo señalado de Jesucristo tuvo que estar sujeto a sus padres hasta que llegó el tiempo de que el Señor le dijo, es ahora, y apareció el ministerio del Señor Jesucristo que venía anunciando Juan el Bautista, cuando allí lo bautiza en el Jordán, que dice, el que viene detrás mío, yo no soy digno ni siquiera atarle la correa de los zapatos, pero ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que mientras es niño, no difiere el esclavo y siempre tiene que estar supervisado por los mayores. Así también nosotros, dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Papito querido quiere decir. Quiere decir, Abba Padre quiere decir papito querido, mi papito querido. Y eso es una... ¿Cuándo le dice usted a su padre papito querido? Cuando tiene una relación muy afectiva con su padre, cuando tiene una relación muy cerca. Y aquí él dice que él puso ese espíritu en nosotros para que nosotros también pudiésemos decir, Abba Padre, papito querido. Así que ya, ¿qué le dice? No eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que, fíjense, para que usted entienda y pueda asimilar en su espíritu, entender con el entendimiento del espíritu de su mente,
para que usted entienda que si usted creyó en Cristo, si usted lo recibió a Cristo, usted tiene el derecho de ser hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, ya no es esclavo. Aquí cuando el apóstol Pablo hablaba de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del pecado. Por eso es que cuando Jesús confronta a los fariseos y los llama esclavos, él dice, no somos esclavos, somos libres, somos hijos de Abraham. Pero el Señor Jesús acá le estaba diciendo que hablaba de la esclavitud de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no era suficiente. La ley era suficiente ¿para qué? Para anunciar el pecado a las personas, pero no para sacarlo, no para erradicarlo. La ley denunciaba el pecado, pero no lo sacaba, sino lo cubría. Lo cubría con los sacrificios que eran imperfectos y no eran agradables a Dios, solamente apaciguaba la ira de Dios. Por eso cuando Cristo confrontaba a los fariseos, ustedes son esclavos. Y dice, somos hijos de Abraham. ¿Cómo vamos a ser esclavos? Estaban siendo esclavos de la ley, porque no habían entendido la palabra realmente. Ellos seguían la ley. No habían entendido que toda la palabra hablaba de Cristo. Pero la ley no era suficiente para aplacar la ira de Dios. Necesitaban de un cordero, el cordero inmolado. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, no dijo que cubre, que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, nos sacó a nosotros de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de la ley. Ya no nos debemos a la ley. La única ley, por eso a veces nosotros siempre lo explicamos, la única ley que está vigente es la ley que fue escrita en las tablas de carne que son nuestro corazón, que es nuestro corazón. Y allí dice que fue escrito los mandamientos, la ley moral. La ley moral. Y es lo que falta hoy. ¿Cuánta moral falta hoy, no? ¿Qué apellido de la hermana, no? La hermana Claudia Moral. Es un apellido tremendo. La moral de Dios, que hace tanta falta en este mundo. Pero la ley moral es la que ha sido establecida en nuestros corazones. Porque cuando el hombre nace y el niño nace y es pequeño, ya nace con la conciencia del bien y el mal. ¿Usted no ha visto aún a los niños cuando van a hacer alguna travesura? ¿No lo ha visto usted? Usted que tiene hijos, ¿qué hacen? Lo miran al padre o a la madre. Lo miran para saber que van, porque saben que están por hacer algo que no tienen que hacer. Y son pequeños, porque tal vez tienen 1 año o meses. ¿Por qué? Porque ya nacieron con esa ley escrita en sus corazones. La ley moral fue escrita en los corazones por Dios. Para que en algún momento esa ley moral que fue escrita les dé un momento de luz cuando alguien les predique de Cristo y puedan decir realmente, yo estoy hundido en delitos y pecados. Pero nosotros fuimos sacados de la ley y del mundo, de la esclavitud, porque aún éramos herederos. Claro que éramos herederos. ¿Por qué éramos herederos? Era así como cuando habla aquí, ¿no? Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo. Éramos herederos, pero esclavos al mismo tiempo, porque no teníamos el conocimiento de la herencia. Éramos herederos ¿de quién? De Abraham. Nosotros heredamos por las promesas de Abraham, pero no conocíamos la herencia porque éramos niños. Y muchos, aún cuando conocen a Cristo, todavía siguen presos porque siguen siendo niños. Y al ser niños necesitan todavía leche y no vianda. Y muchos de esos niños son niños eternamente. ¿Puede ser, pastor, eso? Sí. 30 años en el Evangelio y siguen siendo niños. 40 años en el Evangelio y siguen siendo niños. ¿Y por qué es eso? Porque nunca se les explicó y se les enseñó que cuando el Señor crucificó a su propio Hijo, lo hizo para que nosotros dejáramos de ser esclavos.
para que nosotros pasáramos de la ley de la muerte a la gracia de la vida. Y nosotros hemos recibido la gracia, que es un don no merecido. Es un regalo de Dios la gracia. Y por la gracia hemos pasado de muerte a vida. Pero muchos hoy en este tiempo de la gracia siguen viviendo esclavos. Esclavos. Siguen siendo esclavos. Fíjense, yo les voy a leer Gálatas 3:1. Porque eso es lo que le sucedía al apóstol Pablo con los Gálatas. Pero nada diferente de lo que sucede en muchas comunidades cristianas hoy. Nada muy diferente de lo que sucede en muchas iglesias hoy. Gálatas 3:1. Dice así. Esto es lo que el apóstol Pablo le decía allí a ellos, ¿no? Fíjense. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificados. Sí, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas de nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Aquí el apóstol Pablo estaba en una situación tan difícil que él le había presentado a los Gálatas el Evangelio, pero los Gálatas se habían vuelto a la ley. Se habían metido allí una corriente judaizante que estaba haciendo de que los Gálatas se volvieran a la ley otra vez. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Si nosotros somos coherederos con Cristo, si nosotros somos hijos de Dios, si no hemos salido de la esclavitud y hemos pasado a la vida y vida en abundancia, a la libertad del Espíritu, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando en la cristiandad? ¿Qué es lo que está pasando en la cristiandad? ¿Por qué muchos se han vuelto a esclavizar? Han vuelto en los rudimentos antiguos. Fíjense lo que dice Pablo aquí en Gálatas más adelante. Gálatas 4, verso 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? Dice: a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Y fíjense, aquí Pablo tiene una reacción como la que tuvo Jesucristo con los discípulos. Verso 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con nosotros. Tremenda decepción. Tremenda decepción del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque vio en los Gálatas lo que hoy nosotros vemos en muchos cristianos. En muchos cristianos que se han vuelto a la esclavitud. Se han vuelto a la esclavitud. Conociendo del Señor, se han vuelto a la esclavitud. Y ¿sabe qué? A veces uno siente esa decepción. A veces yo siento esa decepción en mi corazón, como descendió el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo fue muy claro. Dijo: ciertamente, le está diciendo allí a los Gálatas, seguro que estaban reunidos allí escuchando la palabra. En otro tiempo, no conociendo a Dios,
servías a los que por naturaleza no son dioses, o sea, dioses paganos, o servías a hombres, a sacerdotes humanos, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, conociendo a Dios, pero más bien siendo conocidos por Dios, porque se acercaron y Dios dijo, pues ¿se acuerdan que Dios dijo? Vosotros no me elegiste a mí, yo los elegí a vosotros. Dios te eligió a ti, Dios me eligió a mí. Y yo entiendo la decepción del Señor Jesucristo con los discípulos, que dijo, ¿hasta cuándo los he soportado? Generación incrédula. Y uno hoy podría pensar y decir, ¿qué pensará Dios de mí? Si Dios me eligió a mí. Cuando usted va, se lo voy a explicar de una forma diferente. Cuando usted entra a un bazar, hágase la idea, entra a un bazar. Y usted entra a un bazar porque necesita cosas para su casa, cosas para usar. Usted va y necesita, no sé, una pava, tenedores, una espátula. ¿Y usted qué va? ¿Va y elige cualquier cosa? ¿O va y elige algo que usted va a necesitar? Usted va y elige algo que va a necesitar. Usted necesita algo, una herramienta, algo que usted la puede usar. Y usted cuando trae esa herramienta a su casa, a esa herramienta la pone allí y le dice, qué linda herramienta. La verdad que me compré algo que necesitaba, pero qué linda que se ve ahí en el estante. No la voy a usar. La voy a dejar ahí, para que todos la vean, lo hermoso que es mi herramienta que yo he comprado. ¿Usted piensa de que es así? No, si usted compró algo, lo va a usar y va a decir, realmente he comprado algo que es de mucha utilidad. Realmente me sirve. Y cuando usted era esclavo del pecado, dice que cuando hay una palabra que se usa, nosotros lo estudiamos eso en el seminario, que cuando usted estaba allí para ser vendido como esclavo, Dios vino y pagó por usted y lo compró como esclavo y lo hizo libre. Libre de Satanás, pero somos esclavos del Señor. Y si el Señor lo compró por un precio tan alto, no es para tenerlo en un lugar allí y no usarlo, sino que lo compró con un propósito. Hoy usted es siervo de Dios, porque fue comprado por un precio muy alto. Entonces, Dios lo compró y dice, ese es mi hijo amado. Y viene Satanás y le dice, mira lo que hace tu hijo. Vos pagaste por él. No hace nada. No te sirve. Y el Señor dice, no, pero él va a servir. Yo di a mi hijo por él. Dale tiempo. Dale tiempo, que todavía es un niño. Y todavía no ha entendido de que dejó de ser esclavo. Aunque es libre y es heredero, todavía no conoce de que es el sucesor, que es el heredero. Y es coheredero con Cristo. En algún momento él va a crecer y se va a dar cuenta de que es heredero y que tiene la autoridad del heredero, que ya es grande y no necesita de los tutores. No necesita del mayordomo ni del curador para que lo atienda. Él ya se puede mover por sus propios medios, y cuando él pasa, los demonios le rinden pleitesía porque saben de que es heredero y que es hijo de Dios. Y los demonios saben que no pueden tocarlo sin permiso de Dios. Satanás sabe de que no puede tocarlo sin permiso de Dios. ¿Por qué? Porque ya es un heredero en funciones. Ya cumple funciones de príncipe. Ya empieza a legislar y ya empieza a intervenir. Porque ha crecido. Porque ha crecido y ya sabe de que no es esclavo, sino que ya es heredero en funciones. Y el Señor dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, le está diciendo a alguien que ya
tenía la función de heredero, pero era todavía un pequeño. ¿Cómo es que os volvéis? Dice. Yo te estoy enseñando. Yo te he dado la herramienta. Te he dicho quién eres. Te he dicho quién es tu padre. Eres conocido por Dios. Eres su hijo. ¿Cómo es que volvéis de nuevo? A los débiles. No está diciendo la fortaleza. A los débiles y pobres rudimentos de la ley, del pecado, de la ley, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Yo te hice libre y te puse en un lugar, pero tienes que tener conocimiento de la palabra y entendimiento del Espíritu para no someterte no solamente a la ley del pecado ni a la esclavitud, sino a la ley de los hombres y los rudimentos de los hombres, ni a la sujeción que aún va en contra de los preceptos de Dios, de aún de organizaciones de hombre, de que esto no puedes comer, no comas, no toques, no gustes. Mire, hermano, yo recibí de parte de Dios que tengo que ir a hablarle a las personas al hospital. ¿Cuántos años llevan el Evangelio? 30 años. Ah, ¿pero has hecho el instituto? Sí, en parte. ¿Estás en una célula? Y no puedo venir a la célula. ¿Estás diezmando, ofrendando? No, porque ¿sabes? No, entonces no puedes. Ponte al día con los diezmos, con las primicias. Mete en una célula, haz el instituto y después recién ve a predicar. 30 años en el Evangelio. Y ese hermano no entiende de por qué vive como vive. No entiende de por qué todos los demás progresan y él está estancado. Porque tardó mucho tiempo en entender de qué es heredero. Sigue siendo heredero, pero esclavo de los rudimentos débiles. Y los rudimentos débiles no son solamente el pecado y la ley. A veces el ordenamiento del hombre. La palabra de Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Puede participar de lo que está comiendo, comer de su trabajo. Habla también de participar de las cosas espirituales. ¿Tiene que ser un doctor en teología para anunciar el Evangelio? No. Porque tú ya eres iglesia. Eres parte de la iglesia. ¿Qué impide de que tú puedas predicar? Nada. Las cárceles están en tu mente. Porque el diablo se ha encargado de encarcelarte. Dios te hizo libre a través de Cristo. Y las denominaciones te han vuelto a encarcelar. Te han encerrado dentro de los edificios. Y no puedes anunciar el Evangelio porque necesitas leyes internas. Tienes que ser instituto, tienes que tener tanto tiempo en esto, tienes que... montones de leyes internas. ¿Y sabe cuánta gente se muere y se va al infierno? Porque tú todavía sigues en los rudimentos antiguos y débiles. Yo a veces no entiendo de cómo es de que hay cristianos dentro de congregaciones que hace 40 años y no han ganado un alma. No le han predicado ni siquiera a su familia ni a su vecino. Dios necesita que tú te determines. Tienes que determinarte en fe. Como decíamos, la libertad se construye con fe y se cumple con determinación. Un heredero decidido es el que realmente sale y conquista. Pero tú puedes ser un heredero, pero no has entendido la libertad. No has entendido que eres un hijo de Dios. No has entendido la autoridad que te ha sido delegada, que ha sido ganada en la cruz del Calvario, que ha sido comprada con un precio de sangre. Eres libre y sigues preso, tal vez de tu propio pastor, que es el que no te deja avanzar. No sea cosa que crezcas y lo opaques. Somos libres en Cristo.
¿Puedes sujetarte al pastor? Sí, pero nadie te puede prohibir de predicar el Evangelio. Nadie te puede prohibir de anunciar a aquel que te sacó de las tinieblas y te llevó a la luz admirable. Nadie te puede prohibir de hablar, de predicar. Nadie te puede prohibir de predicar a tu vecina, de ir a visitar a tu familia. ¿Sabe cuántos he conocido yo de que no le han hablado a su familia porque tenían que tener permiso de sus líderes inmediatos? Aquel que entiende de que somos hijos de Dios, no miembros de una congregación, sino somos discípulos y no miembros, porque miembros tienen los clubes y la comisión directiva del club no toma decisiones. Un miembro no puede tomar decisiones en una comisión, pero los discípulos de Cristo pueden tomar decisiones porque son discípulos. Por eso que el Señor Jesús dijo: ¿hasta cuándo los tengo que soportar? ¿O cuánto tiempo tengo que estar con ustedes? Han aprendido a la par mía. Son hijos, son coherederos conmigo y no pueden liberar a alguien de un demonio. No han entendido nada. Cristo se frustró, así como se frustró Pablo. Pablo dijo: realmente no entiendo qué es lo que ha pasado. Dice, puedo entender, dice, guardáis los días y los meses, los tiempos y los años. O sea que le estaba diciendo que soy libre y todavía seguí con preceptos de hombre, guardando fiestas anuales, guardando tiempos y los años. Me temo que de vosotros, dice, de que haya trabajado en vano con nosotros. Pablo dijo: me temo que trabajé en vano con ustedes. Le he enseñado a ser libre y siguen cautivos. Siguen cautivos. Somos herederos del reino y siguen como cautivos. Muchas personas hoy siguen como cautivos. Debe leer Corintios. Corintios capítulo 3. Del verso 1 en adelante. Dice: de manera que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de un crecimiento. Tiene que haber un crecimiento. O sea, Cristo tuvo 3 años preparando a los discípulos. 3 años. No puedes llevar 30 años dentro de una iglesia y no conocer qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué estás esperando? ¿Que venga un profeta a decirte qué es lo que tienes que hacer? En la palabra está escrito qué es lo que tienes que hacer. Pero si solamente te llevas por lo que te dicen los domingos, nada más, y tú no escudriñas las escrituras, nunca vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Seguirás tomando leche. ¿Por qué? Porque en un domingo no te pueden dar doctrina. Te tienen que dar un mensaje, y en algunos casos los mensajes son motivacionales. Son a la carne, son al alma, son mensajes almáticos, para que tú estés bien y aguantes a la semana que viene. Si aguantas y viene la semana que viene, te da un empujón más para que sigas. Pero esto no es así, tiene que haber un crecimiento. Y ese crecimiento es un crecimiento fortalecido, que se establezca. Si tú no te estableces en el reino y no reconoces a Jesús como tu Señor y no entiendes de que eres coheredero con Él y eres hijo del Dios Padre, entonces nunca vas a establecerte como un hijo de Dios crecido. Porque aún soy, dice, fíjense lo que dice Pablo, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales? Si andáis como hombres. Porque diciendo el uno dentro, yo soy de Pablo, y yo del otro, yo de Apolo, ¿no soy carnales? ¿No soy carnales cuando decía, yo soy de la iglesia fulano, yo soy de la iglesia mengano? Yo soy del pastor tanto, y del pastor mengano, y del pastor sultano, ¿no soy carnales? Cuando decimos somos de fulano o de mengano, ¿acaso pues es Pablo? Dice, ¿es Pablo o qué es Apolo? Servidores de los medios de los cuales haber creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero ¿qué dice? El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero si usted no crece, siempre va a ser un niño.
siempre va a ser un esclavo siendo heredero. Un heredero se conoce cuando empieza a tomar las riendas del asunto y las lleva adelante. Y no precisa de que le estén alcanzando la mamadera cada rato, sino que ya toma decisiones. Porque ha entendido la palabra, ha entendido que es un heredero, no es un esclavo. Y el heredero se mueve como heredero, porque sabe que hay un reino que es de él. Y que tal vez en este tiempo no lo vea, pero la promesa está. Coherederos con Cristo. Entonces como tal lo tenemos que mover. No podemos andar llorando por los rincones. Tenemos que tomar actitud de herederos, actitud de discípulos y tomar las riendas del asunto. Y si tenemos que reprender al diablo, repréndalo, hermano, pero primero se tiene que sujetar a Dios. Si usted vive como carnal, entonces el diablo no lo va a respetar, no le va a tener miedo. No solo eso, sino que va a construir cárceles en su mente. ¿Por qué? Porque su mente es carnal todavía. Si usted no se consagra a Dios y no deja que el Espíritu Santo trabaje en su vida y que pueda desarrollar la personalidad de un discípulo en su vida y no se deja manejar y moldear por Dios y que el Espíritu Santo trabaje en usted, lo restaure, lo santifique y lo moldee para que llegue a tener la estatura de un varón perfecto, que es la estatura de Cristo, entonces usted siempre va a ser un niño fluctuante, un heredero esclavo, esclavo de las denominaciones, esclavo de los pastores asalariados, esclavo de las decisiones carnales, de hombres carnales que se creen espirituales, pero que son serviles a Satanás. Porque el hombre que no predica la libertad, el hombre que no predica la libertad de Cristo, el hombre que no predica la gracia verdadera de Cristo en su vida, ese hombre no sirve a Dios. Ese hombre está siendo servil a Satanás. Aquel que no le dice a uno de sus más pequeñitos: mira, Satanás está vencido, pero tú tienes que aplicarte, tienes que buscar de Dios, tienes que orar, tienes que entender la palabra. No te quedes solamente con las migajas, porque la migaja viven los esclavos, de lo que cae de la mesa de los amos. Tú has sido llamado a sentarte en la mesa de los amos. ¿Se acuerdan de la canción de Mefiboset? Esa es la tipología de la iglesia de Cristo como representado allí en el rey David. Y Mefiboset somos nosotros. Éramos esclavos y estamos perdidos teniendo una herencia. Mefiboset tenía una herencia. Y David le devolvió la herencia a Mefiboset y le dijo: te sentarás a la mesa del rey, vestirás la mesa del rey, coherederos con el rey. Y eso es lo que somos nosotros. En un tiempo fuimos Mefiboset, pero hoy somos los que nos sentamos a la mesa del rey, somos coherederos juntamente con Cristo. Si nosotros entendemos y aceptamos la paternidad de Dios, entonces tenemos que entender de que somos hijos de Dios. Voy a leer el último. Romanos capítulo 8, verso 14 al 17. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud. Te lo voy a leer de vuelta. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál era el temor? El temor a morir eternamente, el temor a estar lejos de Dios. El temor a que Dios nos abandonara, de que Dios no viniera a nuestro rescate. Ese era el temor de los judíos en la ley. Cada vez que se mandaban una macana, venía el juicio de Dios y Dios los llevaba a esclavitud, sea a Babilonia y sea donde fuera. Dios los enviaba a esclavitud para reprenderlos. Y
Esto es lo que dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud ni de la ley ni del pecado para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, porque nosotros fuimos adoptados por Dios, porque no éramos su tierra, no éramos su pueblo. Su pueblo era el pueblo judío, el pueblo hebreo. Nosotros fuimos adoptados a través de la obra de la cruz por la promesa de Abraham. Dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual, dice, volvemos a clamar Abba Padre, que quiere decir papito querido. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, dice, y si hijos, también ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero aquí hay una parte que el cristiano no quiere. Padecer persecución, padecer afrenta, padecer vergüenza de decir que son cristianos, o de predicar y decirle que somos locos o algo así por el estilo. Entonces no queremos padecer. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, o sea, tenemos que tener esos padecimientos. No nos van a crucificar, no nos van a azotar como nos azotaban en ese tiempo, no nos van a lapidar, no vamos a morir como morían los apóstoles en ese tiempo. Ellos sí que morían y morían feo, crucificados, lapidados, lanceados, aserrados, decapitados, ¿no? Y nosotros hoy nos quejamos. Si somos herederos, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Pero muchos cristianos no quieren padecer. Muchos cristianos no quieren padecer ese padecimiento, pero padecen durante toda su vida. Padecen durante toda su vida otro tipo de padecimiento, que son las cárceles espirituales por falta de conocimiento. Viven mal, viven en depresión, están un día bien y al otro día mal, no encuentran un horizonte recto, siempre están padeciendo, padecen problemas de todo tipo, enfermedades, escasez, siempre andan deambulando, nunca tienen un lugar fijo. Y eso es triste, hermano, porque un hijo de Dios no puede estar tanto tiempo así. Entonces no le podemos echar la culpa a Dios de que Dios no te bendice. La culpa es nuestra, hermano, que nosotros no hemos obedecido en su totalidad, no queremos padecer la afrenta de predicar la palabra. Vivimos mal porque vivimos bajo esclavitud del hombre. No servimos a Dios, servimos a veces a los hombres. No queremos dejar nuestros puestos de jerarquía en las iglesias, cuando hay un llamado de Dios, para no perder la jerarquía. Servimos a instituciones de hombres que hablan de Dios y hablan de Cristo, pero no lo practican. Hablan de paternidad, pero no hablan de una paternidad de Dios, sino que hablan de una paternidad apostólica de estos tiempos del hombre. ¿Quieres vivir bien? Tienes que recibir la paternidad del apóstol fulano, del apóstol melgano. No usamos la Biblia porque tenemos los profetas modernos que nos vienen a profetizar de cuántas cosas queremos, de riquezas y de prosperidad que nunca llega. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy conectados y aquellos que se van a conectar no han recibido una profecía de ese tipo? Cientos. Hasta yo he recibido esa profecía, cuando yo no tenía realmente todas las luces completas. Me profetizaron montones de cosas. Montones de cosas me profetizaron. Pero ninguno me dijo, mira, tendrás que padecer para servir a Cristo. El Señor te va a usar, pero pasarás por distintas situaciones donde vas a tener que afrontarlas y seguir. Pasarás desilusiones,
pasarás enfermedades, pasarás esto, como dijo Pablo, en todo he sido enseñado, en vivir en la abundancia, pero también en la escasez, pero afrontando la prueba, pasarás y seguirás adelante. Claro, a nosotros nos gustan las profecías de prosperidad, pero no las profecías del Antiguo Testamento, donde las profecías te decían, vuélvete a Dios, pecador. Si quieres salvar tu vida, corre y arrepiéntete de tus pecados. Esas profecías no traen gente. Por eso yo creo de que la mayoría de estos profetas que andan hoy son toda una manga de charlatanes y sinvergüenza. Que el único Dios que conocen es el Dios Mamón, el Dios del dinero. Y que la única paternidad que yo conozco es la paternidad de Dios. No hay paternidad apostólica. ¿Por qué? Porque los apóstoles y los profetas realmente existieron, ¿para qué? Para reafirmar y para sentar las bases de la iglesia. Y la base de la iglesia fue sentada sobre los apóstoles y los profetas. Y ya está asentada la iglesia. No hay una nueva estructura. Entonces los apóstoles y los profetas como oficio no existen. Existe el don apostólico, que es de la iglesia apostólica que somos nosotros. ¿Qué quiere decir enviado, misionero, ir? ¿A dónde voy a hacer misiones? ¿Afuera? No, en cualquier lugar podemos hacer misiones. Misiones podés hacer en tu barrio, porque es enviado. Eso es en la iglesia apostólica, la iglesia enviada. Y el profeta, ¿para qué queremos profetas si ya tenemos la palabra escrita, que es la profecía más segura? El profeta era para establecer en ese tiempo, porque no había escritura en ese tiempo. Pero una vez que la escritura se estableció, ya el profeta como oficio no existe. Existe el don profético que lo puedes tener tú, lo puedo tener yo. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo. Y Dios puede traer una palabra profética, pero ya no a las naciones. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Ya las profecías están escritas. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? El hombre ha buscado de que el hombre, el Hijo de Dios, dependa del hombre. Y siga dependiendo del hombre. Y usted no depende del hombre, usted tiene que depender de Dios. ¿Por qué? Porque Él es su Padre. Yo no soy su Padre. Yo no soy tu Padre espiritual. No existe eso, es una mentira. Se agarraron de una sola vez que el apóstol Pablo dijo de su hijo Timoteo. Porque él lo había criado como un hijo. Pero es la única vez. No existe el padrinazgo espiritual. Sí, consejero espiritual, pero no padre espiritual. El único padre es Dios. El único ungido es Jesucristo. El único ungido es Jesucristo. Entiéndalo, entiéndalo. Grábeselo aquí, entiéndalo. No hay ungidos hombres en este tiempo. No hay. No le quitemos la gloria y el señorío a Cristo. Porque eso es lo que ha hecho el hombre. Desde el tiempo de la reforma hasta aquí lo que ha hecho es eso. Quitarle el lugar de preeminencia a Cristo. Por eso es que hay tantos esclavos en la llamada famosa iglesia. Por eso que hay tantos esclavos del hombre, esclavos de las denominaciones, de las profecías apostólicas de este tiempo. Y los únicos que prosperan y salen adelante son los apóstoles y los profetas. Y usted sigue siempre dependiendo de ellos. Y en un tiempo, muchos de ellos se van de las iglesias, se aburren, se cansan, porque se han dado cuenta de que les han mentido y no creen más en el Evangelio por culpa de los hombres, de los malos hombres. Hay un solo Cristo. Muchos se quieren volver a la antigüedad, a buscar tipología de Cristo. Claro que hubo tipología de Cristo. Moisés, tipología de Cristo. Libertador. Josué también, tipología de Cristo. El rey David, tipología de Cristo. Pero ellos se murieron y no resucitaron. Nos dejaron la enseñanza a través del Viejo Testamento de la venida del Mesías. Pero ellos no son Cristo. Cristo es el único, el Mesías. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios hecho hombre. El Redentor. El Cordero de Dios. Que quita los pecados del mundo. Ese es el único Cristo. Pero ahora se han desviado todos, buscando Cristo en todos lados. Y la palabra dice, vendrán muchos y dirán, yo soy el Cristo. Y la gente sale corriendo a creerle a cualquier profeta y a cualquier apóstol. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra. La palabra la mejor palabra profética que existe, la palabra de Dios.
¿Qué eres? ¿Heredero o esclavo? Aquí está. Aquí está. Este es el testamento de tu herencia. Aquí es donde dice de que tú eres hijo de Dios. Aquí en la palabra de Dios es donde dice que tú eres heredero. El hombre ha tratado de cambiar la palabra de Dios para acomodarla a sí mismo, para hacer mercancía del Evangelio. Y muchos hoy siguen esas corrientes. El Señor me traía a imagen una cosa hoy. Dice, muchos quieren ser parte del reino, pero no quieren el riesgo y no quieren sufrir. Y la ilustración era que como el reino de Dios era como un freezer. Y nosotros estamos allí, cuando estamos dentro del freezer estamos en estado sólido, pues somos un cubito, en estado sólido. Y el frío es tremendo, hay que soportar eso, pero somos hielo, somos sólidos. Pero sacamos al hielo del freezer y lo dejamos un tiempo en cualquier lado y se derrite y se convierte en agua. Y al convertirse en agua se mezcla con muchas cosas y se contamina. El único lugar seguro es el freezer. Ahí seguiremos en un mismo estado. No cambies de estado. El Señor me decía, tú no cambies de estado. Tú eres heredero. No cambies de estado. No vuelvas a ser esclavo. No te diluyas en la corriente contemporánea de un falso evangelio de la gracia. Que predican la gracia, pero no realmente no la respetan y no la predican como es. Y la predican, pero realmente no creen en la eficacia de la gracia. Le agregan condimentos de hombre. Un falso evangelio que lo único que lleva es que tú siempre estés en derrota y que estés encarcelado dentro de propia mente, porque ellos han ayudado a Satanás de que construya cárceles en tu mente. Y estás sujeto, y estás subordinado y esclavizado a decretos de hombre y a mandatos de hombre, cuando Cristo te llamó a ser libre, porque Él te necesita libre. No cambies tu estado. Tú eres un heredero. Yo soy un heredero. Comportémoslo como tal y las cosas van a empezar a cambiar en nuestras vidas. Empieza a crecer. Deja de ser el niño fluctuante. Deja de buscar la leche. Ya tienes tiempo para comer vianda. Y empieza a crecer. Porque Dios te necesita crecido. Empieza a derrotar a tus propias cárceles, que tú mismos ayudaste a construirla. Por ignorancia tal vez. Por falta de ayuda. Porque nadie te lo explicó. ¿Hay un precio que pagar? Sí. Pero somos herederos, no somos esclavos. Basta de ser esclavos siendo libres. Necesitas ser libre de una vez por todas para que puedas vivir la buena vida. Mira, tú sabes lo que ya ha pasado en esta semana. Nuestra hermana Lidia partió de este mundo y me da mucha pena. Pero Dios sabe por qué. Ella sufrió mucho con la enfermedad de su hijo, que también partió de este mundo. Y la hermana Lidia podía haber vivido más, pero sufrió muchísimo. Y tal vez no iba a soportar la pérdida de su hijo. Y Dios es más sabio que nosotros. Y Dios se la llevó. ¿Qué me enseña esto a mí? Que no somos prescindibles. No somos imprescindibles. Que hoy estamos y mañana no. Y vivimos una vida amargada, liviana, corta, con montones de pesares, creyendo en cosas que no tenemos que creer. Y dejando de lado la verdad, es que somos hijos de Dios. Y que Dios nos ha dado una vida para vivir en abundancia. Una vida en abundancia. Dice, te doy vida y vida en abundancia. No es una vida común. Cuando habla de abundancia, habla de una vida en abundancia. La abundancia es con todo lo que nos rodea. Tu familia, tus hijos, vivir esta vida. Poder apreciar las cosas que el Señor ha hecho en la naturaleza, todo. Vivir una buena vida y no contribuir para que algunos vivan esa buena vida. Porque dicen que son ungidos.
El único ungido es Cristo. Nosotros somos coherederos con Él. Somos hijos de Dios. Aprendamos a vivir una vida como herederos del reino de los cielos. Aprendamos a vivir una vida que el Señor nos ha preparado. Si te llamó, te dio las herramientas porque te necesita y te dio un trabajo para cumplir. Mientras tú no lo cumplas, siempre estarás pereciendo, siempre estarás trastabillando, siempre estarás fracasando. Si tú tienes la certeza de que Jesucristo es tu Señor, tú tienes que cumplir con el mandato que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque Dios te va a facilitar las cosas. Pero si tú estás sujeta a montones de cosas que no tienen nada que ver con lo que dice su palabra, entonces nunca vas a alcanzar realmente lo que Dios te ha dado para que vivas. Todos somos iguales, hermano. No es que yo tenga diferencia porque soy pastor. Yo soy un siervo inútil, podría decir. Porque como decía, ni Pablo que plantó, ni Apolo que regó, tienen algo que ver, si no es Dios que dio el crecimiento. Pero si todos podemos vivir una buena vida, ¿por qué desperdiciarla viviendo una mala vida? Siendo herederos del reino. Tú eres un heredero y empieza a vivir como tal. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo he predicado tu palabra, lo que tú me diste, Señor. Señor, que el espíritu de esta palabra, la rema de esta palabra pueda caer en los corazones y transformar las mentes de mis hermanos. Que empiecen a entender de que son herederos del reino, son siervos de Dios como cualquiera de nosotros, que son parte del reino de los cielos, que no hay diferencia los unos con los otros. Tú nos diste a toda la posibilidad de ser tus hijos. Somos tus hijos, Señor. No somos mendigos ni esclavos. Señor, nos sentamos a la mesa del Rey como tus hijos y podemos acceder a las bendiciones como cualquiera de tus hijos. Solamente que tenemos que derribar Señor, las cárceles que están en nuestra mente. Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda cárcel que haya levantado mi mente. Dígalo, hermano, yo renuncio a toda cárcel que haya levantado mi mente. La derribo y la echo por tierra. Señor, y renuevo el espíritu de mi mente. Y confieso con mis labios que soy hijo de Dios. Por lo tanto, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Señor, y yo soy tu hijo. Y por lo tal recibo las bendiciones como hijo, no como esclavo. Como hijo y como heredero del reino, recibo las bendiciones. Señor, yo soy libre por la obra de la cruz. Ya no me volveré más a los rudimentos antiguos, sino que voy hacia el frente, caminando, avanzando a las bendiciones que tú has preparado. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a entender de que soy tu hijo y por lo tanto debo vivir como uno de tus hijos. Hablar y anunciar el evangelio, pero también recibir las retribuciones por trabajar para el reino. Señor, ya no quiero vivir más de esta forma. No quiero vivir de fracasos en fracasos. Señor, que el fracaso en mi vida me pueda llevar a una victoria. Que pueda aprender de fracaso para no volverlo a repetir y en la próxima vez estar en victoria. Porque yo reconozco que soy tu hijo. Y por lo tanto, Señor, tú me das las herramientas necesarias, el poder y la autoridad para avanzar, Señor, y para vencer y para ir hacia la victoria y tomarla y recibirla. En el nombre de Jesús, Padre, yo suelto tu palabra sobre la iglesia. Señor, renueva el espíritu de su mente y rompemos toda obra del diablo que quiera venir a traer pensamientos de cautividad a la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, toda libertad ha sido ganada en la cruz del Calvario. Toda cadena se rompió en la cruz del Calvario. Toda maldición se cortó en la cruz del Calvario. Somos libres. Ahora tenemos que crecer, Señor, para poder alcanzar la madurez espiritual
y para ser tus siervos y poder servirte a ti, mi Señor, para poder alcanzar el propósito de que tú has establecido en nuestra vida desde el momento que nos compraste a través de la sangre derramada en el Calvario. En el nombre de Jesús lo creemos, lo confesamos con nuestros labios, que somos herederos y no esclavos. Lo confesamos con nuestros labios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar por las peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por la familia de Claudio y de nuestra hermana Lidia. Señor, yo te ruego, Dios mío, que tú estés trayendo ahora, Dios mío, consuelo. Trae consuelo, Padre, en este luto, Señor, que tendrán que padecer, Dios mío, y pasar, Señor, la familia de nuestros hermanos, los hijos de Claudio, Señor, los hermanos, la familia, la esposa, Señor, los hijos de Lidia, cada uno de ellos, toda la familia, trae consuelo, Dios mío, Señor, y que pueda haber en ellos un espíritu diferente y entender de que tú has obrado porque querías algo mejor para ellos. Señor, nosotros creemos, Dios mío, de que tú lo has hecho, Padre, porque es tu voluntad. Y nosotros aceptamos tu voluntad. En el nombre de Jesús. Te ruego por la mano a Susi, Dios mío, por su pie diabético. Ahora, de que tú niveles, Señor, la sangre, Señor, los valores de azúcar en la sangre. Que libere la función del páncreas. Ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, y empieces a restaurar su pie, Dios mío, y a sacar aún esos cristales que se forman, Padre, por el azúcar en sangre. En el nombre de Jesús, soltamos sanidad y milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te rogamos por la familia de nuestro hermano Juan Cruzpin, Señor. Señor, por el COVID, Dios mío. Señor, ellos están ahora padeciendo, Señor, esta peste, esta plaga. Señor, que ellos puedan llevar adelante esta enfermedad, Señor, y que tú los puedas sacar adelante y trayendo a ellos sanidad ahora en el nombre de Jesús. Toca a la familia de mi hermano Juan, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por la familia de Telma de Luca allí, Señor, en Estados Unidos, Señor, porque también están con COVID, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, tu mano de sanidad, guárdalo, Señor, de esta peste, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te rogamos por la vida de Bauti y su mamá, por salud, Dios mío, por la próxima operación, por la economía de sus vidas, que ellos también puedan entender, Padre, que son herederos del reino, que puedan, Señor, a creerte a ti, a activar su fe, para creerte, Dios mío, que tú puedes abrir las puertas laborales, aún puedes abrir las puertas para ir a alquilar un mejor lugar, Señor, porque ellos son herederos, no esclavos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por Perla, Dios mío, por COVID. Ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Dios mío, de que tú puedas, Señor, estar sanando toda peste, Padre, en el nombre de Jesús, por la familia Calcaño. Te pedimos, Padre, ahora, para que tú también puedas estar ayudándolos, Padre, en este tiempo. Ahora, Dios mío, que puedan reactivar su economía. Señor, que puedan recibir este mensaje de reino, herederos del reino. Por lo tal, Señor, nuestra economía se revierte. No somos esclavos de este sistema, sino somos hijos del reino, economía del reino. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por la familia de Claudia Andreota, Padre, ahora, para que estén, Señor, saliendo de este problema de COVID también, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, que ellos puedan ser libres totalmente. También te pedimos por su economía, para que abras puertas, economía del reino. Padre, ahora, que venga sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Por la familia de Claudia, Señor, por Claudia Moral, Padre, en el nombre de Jesús, por su familia, por su ministerio, para que tú la fortalezcas y abras puertas de bendición, en el nombre de Jesús Nazaret, por la vida de Pablo, Señor, para que tú puedas estar
sanando, Señor, de COVID, para que no se contagie su familia, Dios mío. Ahora, bendito Dios, pon tu mano por la vida de Pablo, te rogamos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, también te pedimos por la vida de nuestro hermano y querido consiervo, el pastor Zamaroni. Lo saludamos desde aquí, Padre, para que tú lo fortalezcas en este tiempo, para que tú, Padre, extienda, Señor, su ministerio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la vida del pastor Zamaroni y de su congregación y te damos gracias por su vida, Padre. Bendecimos la iglesia, bendecimos a cada uno de los hermanos que van a escuchar este mensaje, aquellos que lo han escuchado, aquellos hermanos aún del exterior, Señor, hermanos de Chile, hermanos de Bolivia, hermanos de Perú, hermanos, Señor, de aquí, de Argentina mismo, hermanos de España, Señor, hermanos de Centroamérica, a los hermanos de Estados Unidos, Señor, que están escuchando y que van a escuchar este mensaje, que puedan recibir la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, somos tus hijos. Señor, reconocemos la paternidad de Dios en nuestra vida. De ningún hombre, solamente de Dios reconocemos la paternidad. Por lo tanto, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo y no esclavos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. En el bendito nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga, hermano, grandemente. Que puedan empezar esta semana en bendición y que realmente puedan entender de que hay claves espirituales para mejorar en nuestra vida espiritual, y así como prospera nuestra alma, también prosperará nuestra vida. Nuestra alma es la que tiene que prosperar primero, nuestro conocimiento tiene que prosperar primero, porque Dios no nos puede dar bendiciones para que nosotros después nos olvidemos de Él. Entonces Dios necesita prepararnos, Él necesita realmente saber de que somos sus hijos. Él nos eligió a nosotros. Por lo tanto, no nos volvamos a las cosas de este mundo, no volvamos a cosas del tiempo de la ley, porque eso lo único que hace es perjudicar nuestro caminar en este tiempo que es el tiempo de la gracia. La gracia es gracia en abundancia para todos aquellos hombres de buena voluntad que crean de que Jesucristo es el único Señor y suficiente Salvador. Hermanos, los bendecimos, los amamos en Cristo y que tengan un buen fin de semana y un excelente comienzo de semana con toda la bendición del reino de Dios. Los amamos y los bendecimos.